Bienvenidos a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí. Si son nuevos, les doy una cálida bienvenida y espero que se queden a descubrir todas las novedades sobre el fascinante mundo de las telenovelas turcas. Y si ya son parte de esta comunidad, muchas gracias por su apoyo constante. Son ustedes los que hacen que este canal cobre vida. Hoy tengo algo realmente emocionante que compartir con ustedes. Prepárense porque lo que les voy a contar les va a dejar boquiabiertos. El título lo dice todo: impactante Mert Afra, el secreto que reveló su nueva serie turca te sorprenderá. Sí, lo escucharon bien. Estamos hablando de Mert Ramazan Demir y Afra Saraoğlu, dos de las estrellas más brillantes de Turquía y protagonistas de Yalan, una serie que ha conquistado corazones en todo el mundo. Pero, ¿qué secreto es este? ¿Qué sorpresa nos tienen preparada esta vez? Pues quédense conmigo porque les aseguro que la revelación es explosiva. Antes de entrar en materia, quiero hacerles un pequeño recordatorio: si aún no están suscritos al canal, este es el momento perfecto. Suscríbanse y activen la campanita para no perderse ninguna novedad, crítica, rumor o análisis sobre sus series y actores turcos favoritos. Aquí siempre estamos al día. Y no olviden darle me gusta a este vídeo si disfrutan del contenido. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando vídeos para ustedes. Cada like es un abrazo virtual. Bueno, ahora sí vamos a lo importante. Como saben, Mert Ramazan Demir y Afra Saraoğlu son la pareja estrella de Yalan, y su química, tanto en la pantalla como fuera de ella, es innegable. Desde el inicio de la serie, los rumores sobre una relación sentimental entre ellos han estado a la orden del día. Y aunque ambos actores han sido discretos al respecto, las constantes muestras de cariño y complicidad entre ellos alimentaron las especulaciones. Y vaya si las alimentaron. Redes sociales, medios de comunicación, todos hablaban de ellos. Los fans, por supuesto, estaban encantados con la idea de que su romance televisivo se trasladara a la vida real. Y la verdad, no es para menos, hacen una pareja increíble. Sus miradas, sus sonrisas, la forma en que se complementan, es magia pura. Pero lo que hoy nos ocupa no es su vida personal, sino el bombazo que ha lanzado Mert Ramazan Demir sobre su próximo proyecto. Después del éxito arrollador de Yalan, la expectativa por su siguiente trabajo era enorme. ¿Qué haría Mert? ¿Con qué nos sorprendería? ¿Se mantendría en la línea de las comedias románticas que tanto éxito le han dado? ¿Optaría por un giro radical? Y lo más importante, ¿seguiría trabajando con Afra? Las preguntas se acumulaban, las teorías se multiplicaban y finalmente la respuesta ha llegado. La espera ha terminado, y la revelación promete revolucionar el panorama televisivo. Hace poco Mert, en una entrevista exclusiva, reveló detalles sobre su nueva serie y, ¡ay Dios mío! El secreto que ha desvelado es increíble. La noticia ha corrido como la pólvora, incendiando las redes sociales y generando un revuelo sin precedentes. Los fanáticos han enloquecido, los críticos se preparan, y todos estamos expectantes ante lo que se avecina. En primer lugar, la serie se llamará Omer. Un título corto pero que evoca misterio y promete adentrarnos en un universo completamente nuevo. Y aunque aún no se han dado muchos detalles de la trama, lo que sí sabemos es que se trata de una historia completamente diferente a Yalan. Parece que nos vamos a alejar de la comedia romántica y del drama familiar, para adentrarnos en un terreno mucho más, ¿cómo decirlo?, misterioso, oscuro e intrigante. Según las pocas pistas que ha dado Mert, Omer será una serie con un tono más oscuro, con un enfoque en la psicología de los personajes y con un fuerte componente de thriller. Imagínense Mert en un papel que lo desafía completamente, explorando las profundidades de la mente humana, en una historia llena de intriga, suspense y giros inesperados. Dejará atrás el romanticismo para sumergirse en un mundo de sombras y secretos. Ya se vislumbran las reacciones, desde los fans más entusiastas hasta los críticos más duros, preguntándose si Mert estará a la altura de este nuevo desafío. ¿Podrá el actor, que nos ha conquistado con su encanto y su carisma, asumir un papel tan diferente? ¿Logrará transmitir la complejidad y las emociones que requiere un personaje con una historia turbulenta? La respuesta, por supuesto, la tendremos cuando la serie se estrene, pero las expectativas son altísimas. Pero, ¿y Afra? Aquí viene la parte que realmente te dejará con la boca abierta. Prepárense.
Porque aunque muchos esperaban que la pareja dorada volviera a trabajar junta, Mert reveló que en esta ocasión, Afra no formará parte del elenco. Sí, lo escucharon bien. No habrá Mert y Afra juntos en Homer. Esta noticia ha sido recibida con una mezcla de sorpresa, decepción y, por qué no decirlo, cierta expectación. Esto, por supuesto, ha generado un torbellino de reacciones. Algunos fans, los más románticos y apegados a la pareja que formaron en Yalan, han expresado su desilusión. ¿Cómo es posible? Queremos verlos juntos de nuevo, clamaban en las redes sociales. Sus comentarios reflejan el cariño y la admiración que sienten por la química entre ambos actores, y la nostalgia por verlos compartir pantalla. Otros, sin embargo, ven esto como una oportunidad para que ambos actores se desarrollen individualmente y exploren nuevos horizontes. Y creo que tienen razón. A veces separarse es la mejor manera de crecer, de desafiarse a uno mismo y de demostrar de que se es capaz. Esta decisión, aunque pueda entristecer a algunos, podría ser beneficiosa para ambos actores. Permitirá que cada uno brille con luz propia, que demuestren su versatilidad y que se enfrenten a retos que los hagan crecer profesionalmente. Pero no se preocupen, que la noticia no es completamente mala. Aunque Afra no estará en Homer, Mert aseguró en la entrevista que ambos mantienen una excelente relación, y que se apoyan mutuamente en sus proyectos. Lo cual es una gran noticia. Demuestra que su vínculo va más allá de lo profesional, y que la amistad y el cariño que se profesan son genuinos. Es algo bonito de ver en un mundo como el de la farándula, donde las relaciones pueden ser efímeras. Además, Mert no descartó volver a trabajar con Afra en el futuro. Así que esperemos que esa colaboración se concrete pronto. Cruzamos los dedos. La puerta queda abierta a nuevas oportunidades, y los fanáticos pueden aferrarse a la esperanza de volver a verlos juntos en la pantalla. La industria turca es conocida por sus colaboraciones recurrentes, y es muy probable que en algún momento vuelvan a coincidir en un proyecto. En cuanto a la nueva serie Homer, el casting está aún en proceso. Ya se han rumoreado algunos nombres de actrices que podrían ser la compañera de Mert, pero aún no hay confirmación oficial. Lo que sí sabemos es que la productora está buscando a una actriz que pueda emparejarse con Mert, y que tenga la capacidad de interpretar un personaje complejo y con mucha profundidad. La competencia debe ser feroz. Todas las actrices turcas querrán formar parte de este proyecto. Y no es para menos. Tener la oportunidad de trabajar con Mert Ramazan-Demir en un proyecto tan ambicioso es un sueño para cualquier actriz. Pero, ¿qué podemos esperar de Homer? ¿Qué tipo de personaje interpretará Mert? ¿Y cuál será la trama principal? Aunque los detalles son escasos, podemos intuir algunas cosas. Dada la inclinación de Mert por los roles que desafían sus capacidades y la atmósfera oscura y misteriosa que se ha anticipado, es probable que veamos a Mert en un papel más introspectivo, con un personaje atormentado, con secretos o con una historia de vida complicada. Imaginen a Mert en un papel de villano. O en un papel con un pasado oscuro. Sería espectacular. Sería una oportunidad para demostrar su versatilidad y para romper con la imagen de galán romántico que le ha dado Yalan. En cuanto a la trama, es probable que se centre en la investigación de un crimen, en la resolución de un misterio, o en la lucha interna de un personaje. Podríamos estar hablando de un thriller psicológico, un drama judicial o incluso, de una serie con elementos sobrenaturales. La imaginación es el límite. Los guionistas tendrán la libertad de explorar temas complejos y de crear una historia llena de giros inesperados. Lo que sí podemos asegurar es que Homer promete ser una serie de alta calidad, con una fotografía cuidada, una banda sonora impactante y unas interpretaciones de lujo. Mert siempre se rodea de los mejores. La producción seguramente pondrá todo su empeño en crear una atmósfera envolvente, que atrape al espectador, y lo sumerja en la historia. Y aunque la ausencia de Afra será notoria para algunos, estoy seguro de que el nuevo proyecto de Mert nos sorprenderá y nos cautivará. Yo por lo menos, estoy deseando que empiece. La expectación es máxima, y todos estamos ansiosos por descubrir este nuevo universo. Y por supuesto, no podemos dejar de hablar de Afra Saraoglu. ¿Qué está haciendo ella? Pues también está trabajando en nuevos proyectos. La actriz está confirmada para protagonizar una nueva serie, cuyo título aún no ha sido revelado, pero que al parecer, también promete ser un gran éxito. Afra es una de las actrices más cotizadas del momento y su talento es innegable.
Estoy seguro de que nos sorprenderá con su nuevo personaje. Después del éxito de Yalan, Afra se ha convertido en una de las actrices más solicitadas de Turquía. Su belleza, su carisma y su talento actoral la han catapultado a la fama, y las ofertas de trabajo no le faltan. La elección de su próximo proyecto es crucial, y seguramente estará buscando un papel que le permita demostrar su versatilidad y su capacidad para interpretar personajes complejos y emocionales. El nuevo proyecto de Afra es un misterio, pero la expectación es grande. ¿Qué tipo de personaje interpretará? ¿Qué género explorará? ¿Con qué actor compartirá pantalla? Las preguntas son muchas y las respuestas, por ahora, son escasas. Lo que sí sabemos es que Afra siempre elige proyectos de calidad, y que su nuevo trabajo promete ser un éxito. Además, Afra y Mert siguen siendo el centro de atención en las redes sociales. Sus fans no dejan de comentar sus publicaciones, de especular sobre su relación y de soñar con verlos juntos de nuevo. Y es que son una pareja que enamora. Las redes sociales son un hervidero de actividad, con miles de comentarios, fotos y vídeos dedicados a la pareja. Los fans se han volcado en demostrar su cariño y su apoyo, y en desearles lo mejor en sus respectivos proyectos. Y aunque por el momento sus caminos profesionales se separan, estoy seguro de que su amistad y cariño mutuo perdurarán. La relación entre Mert y Afra va más allá de lo profesional. Son amigos, compañeros y confidentes, y su vínculo es fuerte y duradero. Aunque no compartan pantalla en Ömer, su relación seguirá siendo un motivo de alegría para sus fans. En resumen, hemos descubierto que Mert Ramazan Demir nos sorprenderá con su nueva serie, Ömer, un proyecto que se aleja de los roles que conocíamos, con un tono más oscuro y misterioso. También hemos sabido que aunque Afra no estará en el elenco de Ömer, ambos actores mantienen una excelente relación, y que sus carreras siguen viento en popa, con proyectos prometedores en el horizonte. Y eso es motivo de celebración. La industria turca sigue en constante movimiento, y nos regala continuamente nuevos talentos y proyectos emocionantes. Pero la noticia de Ömer no solo se limita a la ausencia de Afra. Es importante destacar que la serie representa un punto de inflexión en la carrera de Mert Ramazan Demir. Este proyecto le brinda la oportunidad de demostrar su versatilidad como actor, de explorar nuevos géneros y de desafiarse a sí mismo. El cambio de registro de la comedia romántica al thriller psicológico es audaz y arriesgado, pero también es una señal de crecimiento y ambición profesional. Mert, con su talento y su carisma, tiene todo lo necesario para triunfar en este nuevo proyecto. La clave estará en la interpretación que haga del personaje principal. ¿Logrará transmitir la complejidad, las emociones y los conflictos internos que requiere un personaje de este tipo? La respuesta, como siempre, la tendrá el público. La elección del elenco también será fundamental para el éxito de Ömer. La productora deberá encontrar a la actriz adecuada para acompañar a Mert en este viaje. La química entre los protagonistas, la capacidad de transmitir emociones y la credibilidad de los personajes serán factores clave para el éxito de la serie. En cuanto a la trama, es importante que los guionistas creen una historia sólida y bien estructurada. El thriller psicológico es un género exigente, que requiere de giros inesperados, de suspense y de una atmósfera opresiva. Los espectadores deben sentirse atrapados por la historia, y deben querer saber qué ocurre en cada episodio. La banda sonora y la fotografía también serán importantes para crear la atmósfera adecuada. La música debe ser inquietante y emocionante y la imagen debe ser cuidada y visualmente atractiva. Todos estos elementos deben trabajar en conjunto para crear una experiencia televisiva inolvidable. En cuanto a Afra Saraoğlu, su nuevo proyecto también es motivo de expectación. La actriz ha demostrado su talento en Yalan, y ahora tiene la oportunidad de demostrarlo en un nuevo personaje. La elección del proyecto adecuado es crucial, y Afra seguramente estará buscando un papel que le permita crecer como actriz. La expectativa por el nuevo proyecto de Afra es grande y los fans están ansiosos por verla en acción. La actriz tiene todo lo necesario para triunfar, y estoy seguro de que nos sorprenderá con su talento y su carisma. El futuro de Mert y Afra en la industria turca es prometedor. Ambos son jóvenes, talentosos y están en el mejor momento de sus carreras. Estoy seguro de que nos seguirán sorprendiendo con sus proyectos, y que nos regalarán muchas emociones. En resumen, Ömer es una serie que promete ser un éxito. La nueva serie de Mert Ramazan Demir es un proyecto ambicioso y audaz, que representa un punto de inflexión en su carrera.
La ausencia de Afra Saraoglu es una noticia que entristece a algunos fans, pero también es una oportunidad para que ambos actores crezcan y exploren nuevos horizontes. El futuro de Mert y Afra es prometedor, y estoy seguro de que nos seguirán sorprendiendo con sus proyectos. Los fans están ansiosos por verlos en acción, y estoy seguro de que no los decepcionarán. Y bueno, llegamos al final del vídeo. Espero que esta información les haya resultado interesante y que estén tan emocionados como yo por los nuevos proyectos de Mert y Afra. A mí me encanta compartir estas novedades con ustedes. Gracias de verdad por estar siempre ahí, por su apoyo y por ser parte de esta comunidad tan maravillosa. Son lo máximo. Me encantaría saber su opinión sobre todo esto. ¿Qué les parece la nueva serie de Mert? ¿Creen que la ausencia de Afra será un problema? ¿Qué esperan ver en Homer? ¿Qué tipo de personaje les gustaría ver a Mert interpretar? ¿Y qué expectativas tienen sobre el nuevo proyecto de Afra? Déjenmelo saber en los comentarios. Quiero leer sus opiniones. Quiero saber qué piensan. Y no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguna actualización. Es muy importante para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo vídeo. Activen las notificaciones, no se pierdan nada. Si son fans de Mert y Afra o si simplemente les gusta el mundo de las series turcas, este es su canal. Aquí encontrarán análisis, críticas, rumores y todas las novedades sobre sus actores y series favoritas. No se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Además de los comentarios, los invito a que compartan sus opiniones en las redes sociales. Utilicen el hashtag #MertAfra en el horizonte para que podamos ver sus comentarios y participar en la conversación. Compartan sus ideas, sus teorías, sus expectativas. Queremos saber qué piensan. Y no se olviden de seguirnos en nuestras otras redes sociales. Tenemos perfiles en Instagram, Facebook y Twitter, donde compartimos contenido exclusivo, fotos, vídeos y mucho más. Síganos para estar siempre al día. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Adiós. Y recuerden, la pasión por las series turcas nos une.